Hola a todos, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos este power bank de la marca Xiaomi de 20.000 mAh con una carga rápida de 18 vatios. ¿Valdrá la pena? Comencemos. Al igual que todos los productos Xiaomi, nos vendrá con un sticker el cual podremos rascar e ingresar los números en la página de Xiaomi para verificar que nuestro producto sea original. Esta es la segunda vez que compro este power bank Xiaomi, ya que el primero me salió bastante bueno. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Al momento de adquirir este producto o cualquier otro de la marca, tendremos que verificar que tenga su sello de seguridad, para cerciorarnos de que el producto que estamos adquiriendo sea completamente nuevo. ¡Qué buena onda! Pero ahora sí, pasemos a nuestro powerbank, el cual nos vendrá con su respectivo manual de usuario, el cual parecerá una Biblia, y su tarjeta de garantía. Sagrada Biblia. Finalmente, pasando al powerbank, debo admitir que este se siente bastante pesado y es un punto bueno, ya que mientras más pesado sea el powerbank, quiere decir que de mejor calidad es la batería y que esta es de mayor capacidad. Inteligente, ¿no? En cuanto a la calidad de materiales, nos vendrá en una presentación en negro mate o blanco mate, la cual sienta bastante bien a la mano y simplemente nos vendrá con un solo botón. Y en cuanto a las entradas y puertos, tendremos dos salidas USB tipo A para cargar nuestro dispositivo y dos entradas, una micro USB y otra USB tipo C para que carguemos nuestro powerbank. La presentación es bastante minimalista, ya que eso será todo lo que encontraremos en nuestro powerbank. En la parte posterior de nuestro powerbank nos indicará la capacidad y los respectivos voltajes de entrada y de salida. Y finalmente nos vendrá con un pequeñísimo cable, el cual nos servirá para cargar nuestro powerbank. Este cable es de carga rápida y vendrá de un lado con USB tipo A y del otro lado micro USB. Pero ahora sí, pasemos a revisar nuestro powerbank. Y es que la verdad este es bastante pesado y lo vamos a comparar aquí con otro, por ejemplo de esta marca, que es un poco más genérico o chino, que inclusive dice ser en la parte de atrás de 30.000 mAh, pero en la realidad lo logré desarmar y ver que la batería de este por dentro solo era de 12.000 mAh. Estoy llorando. Es por ese motivo que este powerbank de Xiaomi es mucho más pesado que este genérico, por lo cual es un gran punto para este powerbank de Xiaomi. Pero ahora pasemos a ver sus características, y es que este solo nos vendrá con 4 indicadores LED, los cuales nos indicarán los diferentes modos de carga y el estado de la batería, ya que este powerbank tendrá diferentes modos de carga, los cuales los podremos regular a través de su pequeño botón. Y ahora sí, finalmente pasemos a hacerle unas pequeñas pruebas. Bueno, vamos a ver las pruebas. Vamos a comenzar a cargar este Galaxy Note 20 Ultra de 4500 mAh, que soporta carga rápida de hasta 25 vatios. Para ello tendremos que simplemente apretar el botón una sola vez, y al ver que parpadean varias luces simultáneamente, quiere decir que está en el modo de carga rápida. Pero al momento de conectarlo podemos ver que solo dice cargando, no dice carga rápida, y que el momento de carga estimado de 60 minutos pasa a 2 horas con 44 minutos. ¿Pero qué ha pasado? Esto es debido a que yo estoy usando un cable genérico, el cual no admite carga rápida, y por eso les recomiendo que usen un cable que sí admita carga rápida, ya que de lo contrario de nada nos servirá que nuestro powerbank nos ofrezca hasta 18 vatios de carga rápida. Y ahora vamos a proceder a probarlo con un cable que sí es compatible con carga rápida de hasta 25 vatios. Y vamos a ver cómo las cosas cambian radicalmente. A ver. Para ello simplemente conectaremos nuestro cable y no será ni siquiera necesario que presionemos el botón, ya que este powerbank cuenta con un sensor el cual brinda la energía que el dispositivo móvil le pide. Y al momento de conectarlo, inmediatamente veremos cómo la cosa cambia radicalmente, puesto que ahora sí nos dice que es carga rápida y que de 2 horas 44 minutos que iba a tardar en cargar, ahora solo tardaría 49 minutos. Por lo cual podemos decir que su carga rápida de 18 vatios es real y funciona bastante bien. Este powerbank también tendrá la función de apretando 2 veces el botón seguidas, podremos pasar al modo de bajo consumo. Es decir, para esos gadgets que consumen muy poca energía, como por ejemplo relojes, pulseras o demás, que el powerbank a veces no detecta ese bajo consumo y se apaga. Es por eso que tendremos que presionar 2 veces el botón y veremos los LEDs que nos indicará parpadeando de uno en uno. ¡Wow! ¡Hello! Otro detalle es que cuando conectemos otro dispositivo a cargar simultáneamente, los vatios se dividirán en 2 de acuerdo a lo que cada dispositivo requiera. Y lo mejor de todo es que podremos cargar este powerbank con cargadores de super carga rápida. Como por ejemplo yo uso este, que es el del Samsung Galaxy Note 20 Ultra, que es de 25 vatios y carga el powerbank de 0 a 100 en tan solo 7 horas. También he probado este otro cargador Samsung de 15 vatios, el cual cargará el powerbank de 0 a 100 en unas 11 a 12 horas.
Pero ahora pasemos a probar la carga simultánea. Y es que me pasó algo demasiado curioso aquí que incluso casi me vuela la cabeza pensando en qué podía estar mal. Y es que como ven, el móvil se vuelve loco cuando uno conecta un cable genérico al lado de un cable de carga rápida. Es decir, que este parece que está en corte y todo el rato es como si estuviera cargando. Y esto es algo bastante curioso que si te llega a pasar, pues no le eches la culpa al powerbank, ya que este no tendrá nada que ver, ya que al parecer este tiene un fallo cuando se conecta un cable de carga rápida y un cable de carga lenta o genérico. Incluso yo llegué a pensar que esta unidad de powerbank estaba fallada o que había pasado algo extraño. Pero el punto bueno es que adquirí dos, así que logré probar otro en exactamente la misma situación y evidentemente el resultado era el mismo, ya que al conectarle dos cables de diferentes tipos, este igual se bloqueaba. Entonces te preguntarás, ¿de qué me sirve un powerbank con dos salidas si solo puedo cargar una a la vez? Y aquí te tengo una pequeña respuesta. Y es que cuando usas dos cables genéricos a la vez, puedes cargar dos dispositivos simultáneamente. Y si usas dos cables de carga rápida a la vez, puedes cargarlos de igual manera sin ningún problema. Como por ejemplo aquí conecto el móvil y empieza a cargar de una manera tranquila, pero de carga muy lenta pero tranquila. Y observemos que pasa absolutamente lo mismo cuando conecto, digamos, aquí otro pequeño accesorio de bajo consumo, como por ejemplo este encendedor eléctrico. Como podemos ver, la carga es completamente normal, no se empieza a bloquear ni nada, simplemente que cuando conectemos un segundo dispositivo, la carga la dividirá en dos. Es decir, los 18 vatios pueden dividirse en 9 vatios cada uno o dependiendo de lo que necesite cada dispositivo. Y si te preguntas si solo funciona con los cables genéricos, pues no. Aquí tengo otro cable de carga rápida y aquí está el genérico. Como podemos observar, ni siquiera será necesario que conecte algo para que absorba la energía, ya que solo bastará conectar el cable para ver que este está cargando completamente normal, sin ningún problema, sin que yo conecte nada a este otro cable blanco. El problema solo inicia cuando se conecta un cable genérico, ya sea que le conectes un dispositivo a cargar o simplemente conectes el cable. Como pueden apreciar, el problema ya ha iniciado otra vez y el cable está aquí completamente libre, sin conectarle nada. Ese fue un gran fallo que la verdad no me gustó para nada, pero no puedo echarle toda la culpa al powerbank, ya que probablemente quizás sea el cable. Por eso he decidido probarlo con dos cables de carga lenta y dos cables de carga rápida. Ahora pasemos a probar cómo funciona con los cables de carga rápida. Y podremos apreciar que al conectar no pasa absolutamente nada, sino que sigue trabajando completamente normal. Inclusive cuando conectamos este pequeño dock inalámbrico, podemos ver que la carga evidentemente ha bajado, ya no es carga rápida, es carga normal, pero sin embargo este sigue trabajando de manera completamente normal, sin volverse loco como hace rato con el cable genérico. Y el dock inalámbrico funciona de la misma manera. Ahora, para volver a la carga rápida no solo basta desconectar el otro dispositivo, tendremos que presionar el botón del powerbank y este detectará que solo hay un dispositivo conectado, entonces le lanzará la mayor potencia. Como podemos ver, ahora está con carga rápida y tardará aproximadamente 39 minutos para completar la carga, y al conectar el dock inalámbrico pasa a una carga normal, ya que no nos dice que es rápida, y pasará a 47 minutos de carga. Como ven, funciona bastante bien siempre y cuando no mezclemos cables de carga lenta con carga rápida. Eso tiene sentido Y para ahora mí. sí, la hora de la verdad. Yo le daría a este powerbank una puntuación de 8.5 de 10. Es un dispositivo bastante bueno por la calidad de materiales y la capacidad que tiene, ya que cargó este Note 20 Ultra 5 veces de 0 a 100, sin ningún problema. ¡Esto es otro nivel! Y la pregunta del millón, ¿si te lo recomiendo? Pues claro que sí. Es un producto bastante bueno, aunque haya tenido ese pequeño problema con los cables de carga, pero aún así sigue siendo bastante bueno. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!